a todos los que están allí conectados, muchas gracias por estar presentes o estar allí conectados en este espacio que ha organizado el Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte. Soy Joana Muñoz Lalinde, docente del área de periodismo, y es un placer para mí presentar este conversatorio. Un conversatorio en el que participan la egresada y periodista Diana López Zuleta y los estudiantes del programa de comunicación social Natalia Cortés y Martín Pacheco. Diana López Zuleta estudió comunicación social y periodismo en la Universidad del Norte, realizó una especialización en opinión pública y mercadeo político en la Universidad Javeriana, fue corresponsal en Colombia de Hispano Post. Sus trabajos periodísticos han sido publicados en el Diario Las Américas de Miami, Revista Semana y los portales Las Dos Orillas y La Nueva Prensa. Natalia Cortés es estudiante de Comunicación Social y Ciencia Política de la Universidad del Norte. Ganó el Premio de Periodismo Economía Creativa de la Deutsche Welle y la revista Dinero en 2018. Ha trabajado en proyectos con la FLIP y la Misión de Observación Electoral. Es actualmente periodista del Tiempo. Martín Pacheco es estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Ha estado vinculado en medios como CTV Barranquilla y El Punto, y también ha participado en proyectos de la Misión de Observación Electoral y actualmente es periodista del diario El Espectador. Diana, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio, por haber permitido hablar sobre tu libro Lo que no borró el desierto, hoy considerado uno de los libros más vendidos en el país y que se convierte en una lección de periodismo, de valentía, y se constituye en un documento de construcción de memoria. Me voy a robar en este momento unas palabras que dijo recientemente la periodista y escritora española Rosa Montero en una columna que hizo referencia a tu libro, y creo que dice mucho sobre la historia que cuentas. El infierno existe, pero en la tierra, y este libro es como el duro y sangrante esqueleto de las novelas de García Márquez. Muchas gracias, Diana, nuevamente. Quedas en las manos de Natalia y Martín. Gracias de nuevo por estar aquí en este espacio. Esta es tu casa, la Universidad del Norte. Muchas gracias, Joana, y hola, Natalia y Martín, y muchas gracias por este espacio. Encantada de volver a mi universidad, aunque sea de forma virtual. Muchas gracias. Por supuesto, y ahora nosotros tomamos la pista. Bienvenida, Diana, saludos a todos los que nos están mirando desde la cuenta Uninorte Académico en YouTube. Bueno, y hablemos un poco de Diana. Tiene una trayectoria amplia en medios de comunicación, uno de estos La Nueva Prensa, liderado por la gran figura de periodismo colombiano Gonzalo Guillén, quien fue un gran apoyo para la realización de esta investigación que terminó en un libro. Su libro en este momento es el cuarto más vendido en Colombia en el género no ficción. Es la segunda edición que lanzan porque se agotó en todo el país. Segundo libro más vendido en Google Books, alabado por los más importantes y las más importantes figuras de periodismo en Colombia como Daniel Coronel, con un hermoso y contextualizador prólogo realizado por Margarita Rosa de Francisco. Y yo pienso que verdaderamente estamos ante un pedazo de historia de Colombia bajo los ojos o por medio de los ojos de esta periodista. Bueno, comenzamos cuando quieras, Diana, y te dejo con Martín. Así es, Diana. Gracias, Natalia. Diana, antes de escribir este libro, tú publicaste unas crónicas donde dabas indicios y contabas un poco qué pasaba con la muerte de tu padre, y también contaste un poco de esas irregularidades que rondaban la administración de Kiko Gómez. Pero ¿en qué momento surge la idea de materializar todo ese proceso en un libro? Bueno, surge después de la condena a Kiko Gómez. El primero en contactarme, de hecho, fue un editor de una editorial de España,
él vio unas entrevistas que me hicieron en El País de España, en El Mundo, y me dijo que le interesaba muchísimo la historia. Y digamos que a mí antes no se me había ocurrido como escribir este libro, y como que ahí se me prendió el bombillo, pero lo que, lo que más como que lo que terminó de llevarme a que lo hiciera fue una película que vi, que me dejó supremamente conmocionada. No sé si la han visto, es una película colombiana que se llama Matar a Jesús. Y es una historia un poco similar a la mía, porque es una chica a la que le matan el padre delante de ella. Eh, y ella ve a los sicarios, y digamos que hay una escena de esa película que me identificó mucho, que aunque no pasó conmigo, sí me impresionó, y es que ella está en una oficina de la fiscalía y pregunta qué ha pasado con el proceso. No, no ha pasado nada, botaron las cosas del papá, se robaron sus cosas personales, y ella coge todos los expedientes y los tira al piso y está como una loca. Yo quedé súper conmovida con esa película, y bueno, yo decido que voy a hacer el libro, y a la par, mi editor de Planeta, Andrés Grillo, me llama y me dice, mira, vi una nota tuya en BBC Mundo, me gustaría que escribieras un libro, y ya esto estaba en mente, pero además yo conocía toda la investigación, yo estuve ahí de primera mano durante el juicio y sabía muchas cosas, pero para hacer este libro yo hice otra investigación. Y es decir, que yo volví a todos los lugares, yo ya estaba un poco más distante de la historia, la podía observar desde afuera, y volví a hacer muchas entrevistas. Ya hubo gente que después de que este tipo estaba condenado, sí quería hablarme, otros tenían todavía miedo, pero entonces volví a escuchar todas las audiencias, volví a La Guajira, fui a cárceles, hice todo lo posible para que esto se hiciera realidad y poder escribir el libro. Entonces, más que Claro. todo fue una clase pues, de impulso que te dieron para poder tomar esta decisión. Tú nunca pensaste y dijiste, bueno, mi vida podría ser un libro fácilmente. Esto está de novela o algo así. Sí, nunca se me pasó por la mente que iba a escribir un libro. De hecho, yo al principio de cuando comenzó todo, yo llevaba un diario de las cosas que iban pasando, porque yo dije, si me llega a pasar algo, queda esto aquí registrado. Y después lo abandoné, y no, nunca tuve en mente que iba a escribir un libro. O sea, yo siempre estuve en este proceso sin ningún interés periodístico como tal. Era como una mezcla en que yo era víctima y bueno, también ejercía el periodismo, y eso me impulsó todavía más. Ok, muy bien. Bueno, la siguiente pregunta. El fragmento que para mí fue el más impresionante del libro, en términos no solo de testimonio, sino periodísticos, es el último, la nota de la autora. Y se la leo al público y dice, para la escritura de este libro, escuché 127 horas de grabación entre testimonios y audiencias. Leí más de 7.000 páginas del expediente judicial y revisé más de 2.000 noticias y comentarios periodísticos. También realicé más de 90 entrevistas y elevé 30 derechos de petición. Esto es reportería pura y dura. Como dice Daniel Coronel, un periodista investigador colombiano, el periodismo investigativo es más paciencia que glamour. Entonces pregunto, ¿cómo se prioriza esta información, estas cantidades alarmantes de información? ¿Cómo se procesan todos estos datos recogidos para al final construir un consolidado y poder establecer una historia y un hilo conductor? ¿Qué hacemos con tanta información? Eso es de las cosas más difíciles en un principio, porque son horas y horas de grabación que tienes. Yo tuve a una persona de Planeta que me ayudó un poco con la transcripción de las entrevistas que yo hice, pero no en todas me ayudaron, ¿no? Fue volver a escuchar todas las audiencias del juicio, que eran muchísimas, porque
fueron 2 juicios paralelos, pero además revisar archivos de periódicos en Riohacha, en Valledupar y aquí en Bogotá, hay que llenarse de mucha paciencia realmente. Y lo que yo hice fue establecer una línea de tiempo. De hecho, imprimí como el esquema, digamos como una escaleta del libro, le imprimí grandísima en mi cuarto y me basé como en eso para poder ir escribiendo, porque realmente es difícil cuando se tiene tanta información y cuando hay tantos testimonios, porque eran muchísimos testimonios. Todos los que yo cuento en el libro no son todos los del juicio. Yo tuve que seleccionar cuáles eran los que me servían para la historia, los que eran importantes para la historia. Y pasa mucho en periodismo, y es que muchas veces yo entrevisté a una persona 1 o 2 horas y nada de lo que me dijo me sirvió. O de pronto me dijo un detalle y ese detalle es preponderante para la historia. Un color, un detalle de cualquier cosa es supremamente importante y puede darle un giro a la historia. Claro, fueron como esos pequeños detalles o ese olfato periodístico, como dice uno. Creo que Natalia... Prueba de error. Sí, ¿Ya creo se que hay escucha? sí, hubo un pequeño error ¿Ya allí. se escucha? Sí, ya te escuchamos. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, continúa. ¿Cuánto tiempo tomó esto? ¿Cuánto tiempo tomó la recolección de toda esta información, la prueba y el error, la entrevista que nos sirvió? Más o menos, ¿cuánto fue el lapso de tiempo que transcurrió entre toda esta reportería, la escritura, la escaleta, hasta finalmente tener el libro en tus manos y decir, está listo? Bueno, esta historia yo la había venido investigando muchísimos años atrás, pero para el libro, es decir, desde que yo comencé el libro fueron 2 años. Y yo dediqué 1 año, que fue todo el año 2019, a escribir el libro. Yo comencé a escribir el libro en diciembre de 2018. Hasta diciembre de 2019 estuve todo el año, además, exclusivamente escribiendo. Yo no tuve ningún trabajo durante ese año, yo me encerré, apagué el teléfono, hubo como 4 meses en que cerré las redes sociales, deshabilité Instagram, cerré Twitter, todo, y me dediqué exclusivamente a eso. Y además fueron unos meses en los que, yo siempre he leído mucho. Yo pienso que un periodista tiene que leer mucho, pero no noticias. Estoy hablando de leer otros campos, literatura, filosofía, y nutrirse de otras humanidades para poder escribir. Entonces, durante todo este tiempo estuve buscando qué era lo que quería. Hice dos talleres de escritura creativa con Carolina Sanín. Me asesoré también muchísimo. Tuve siempre como una persona que estaba revisando los textos, que era como mi primer lector, que era Pedro Badrán, que es un escritor también muy conocido, costeño. Y también tuve a otras personas a mi alrededor a las que yo les iba mostrando cada capítulo. Y al final, igual, imprimí el libro y se lo entregué como a 7 personas, y todas esas personas me retroalimentaron y me ayudaron como a ver qué errores había antes de entregarlo a Planeta, con quien también iba a haber otro proceso de revisión exhaustivo con una correctora de estilo, con mi editor, vuelve y revise. Fueron muchísimas correcciones que se hicieron. Claro. Hasta que terminó con el producto terminado. Vale. Sí, de hecho mencionas que hubo muchas personas que de una u otra forma ayudaron a la construcción del libro, aportando cada uno desde lo que sabe. Y hablando de una de esas personas, entra Gonzalo Guillén, un periodista reconocido en el país y que ha escrito o ha hecho muchas investigaciones importantes, como ahora recientemente La Niña Política. También ha escrito el libro La Caída del Imperio Maya. ¿Qué significó para ti trabajar con un maestro del periodismo? ¿Y qué fue lo más bonito de todo ese proceso con él? Bueno,
Yo a Gonzalo lo conocí precisamente porque él es quien denuncia ante la fiscalía a Kiko Gómez. Él entrega un memorial de 25 páginas donde relacionaba todos los muertos de Kiko Gómez, que eran más de 100. Yo me reúno con él ya había estado reunido con los fiscales que llevaban el caso y había estado aportando información, había ido a La Guajira. Y entonces comenzamos como una relación profesional en la que yo también me volví un poco fuente de él y comenzamos como a buscar testigos, buscar información que fuera relevante para el proceso, porque esto fue muy difícil. Es decir, ningún periodista de La Guajira se atrevía a tocar a Kiko Gómez. Y la persona que se atrevía, o los que se atrevieron, ya están muertos, y los otros muertos de susto. Entonces fue muy difícil poder conseguir información y después desde esa época hemos trabajado juntos como en estos temas, en temas de investigación, de corrupción. Ahora con la nueva prensa, como lo decías, Sí, hemos hecho algunas denuncias y yo lo he apoyado él fue el que denunció la compra de votos del presidente Iván Duque y yo lo he apoyado en varias de esas investigaciones. Hemos estado en varias investigaciones, pero todas eh, temas difíciles y procesos judiciales y amenazas, mejor dicho, ha sido una sí. locura. De hecho, tú en el libro eh, cuentas todo ese contexto del lugar, de esa zona del país donde se volvió común la compra de votos, de cómo la gente vendía su voto. Y realmente, eh, ahorita en este momento, por ejemplo, con el tema de la ñeñe política y todas las investigaciones que están haciendo, eh, quiere decir que ha pasado tanto tiempo y realmente las cosas como que continúan siendo igual. ¿O crees que han cambiado? No, en absoluto, no han cambiado. Siempre ha sido igual, siempre desde 30 años atrás se han comprado elecciones. eh, en La Guajira y en el Cesar, la compra de votos es insignia nacional. Hay gente que inclusive no tiene la necesidad de vender el voto y lo vende, porque simplemente no les interesa. Claro, Y también hay Bueno, mucha seguimos. necesidad. Entonces, sí, Seguimos con la siguiente pregunta. En el libro estamos hablando de documentos hechos a finales de los 80, principios y a finales en el transcurso de los 90. Ahora, como periodistas, nosotros tenemos otro panorama muy distinto de la búsqueda de información. Contamos con bases de datos en las que podemos acceder a procesos recientes, a trabajos periodísticos colgados en Internet. Y tú en el libro citas muchas ediciones pasadas de medios locales muy pequeños, y estamos hablando de ediciones del 97, estamos hablando de ediciones anteriores incluso, y tú consultaste, recordemos, 2000 periódicos en esta investigación. Ahora, ¿cómo fue el acceso a la información? Cuéntele a nuestra audiencia más o menos cómo fue la puja, por ejemplo, de los 30 derechos de petición que elevaste en el proceso. Que tal vez dejó de ser parte de esta puja y esta búsqueda física de información en la cotidianidad periodística. bueno, digamos que yo como era parte del proceso, era parte civil, legalmente constituida, yo tenía acceso a todo el expediente, es decir, a todos los DVDs y a los más de 25 cuadernos, cada uno de 300 y 400 páginas. Entonces, eso fue como una gran ventaja, poder acceder al proceso. Y lo otro es que, bueno, en cuanto a las noticias y todo esto, ir a archivos, sobre todo al Banco de la República de Valledupar, al Banco de la República de Bogotá, la Biblioteca Luis Ángel Arango, y llenarse de mucha paciencia para poder revisar eso, porque digamos que lo que yo quería también era hacer una radiografía de la región y yo quería contar cómo se vivía en esa época en la que yo crecí, que una transición de la violencia guerrillera a la paramilitar. Y tenía las referencias de mi familia, mis recuerdos y lo que yo había investigado, pero yo quería como
poder buscar esas noticias que me corroboraran lo que yo estaba buscando. Entonces, fue muy difícil hacer entrevistas, inclusive hacer entrevistas y grabar a la gente sin que se diera cuenta, porque muchas personas, sobre todo testigos, el solo hecho de verte con una libreta en la mano ya se cohíben de hablar. Entonces hay que buscar otros recursos y también llenarse de valor para que te digan que no, para que te consideren como una amenaza. Es decir, mucha gente me veía como un riesgo, el solo hecho de hablar conmigo. Entonces es a veces difícil y complicado hacer ese tipo de investigaciones, sobre todo alguien que todavía mantiene su poder en la región. Y bueno, hay una cosa y es que, bueno, yo sentía que yo había perdido todo con la muerte de mi papá, entonces a mí ya no me importaba nada. Y yo siempre he sido una persona como muy frágil, lloraba mucho, pero yo sentía que en esto de mi papá sacaba un valor que yo no sé de dónde lo sacaba. Entonces, por ejemplo, pasaron cosas como que yo tengo un esquema de seguridad y en uno de esos viajes que yo hice a mi tierra no me pusieron esquema de seguridad, o sea, me fui sola. Y eso no fue como un impedimento para que yo fuera a La Guajira. Yo simplemente contraté un carrito de esos que hay en la carretera y me fui. Y cuando llegué a Barrancas, todo el mundo me decía como, ¿qué haces aquí sola? ¿Te puede pasar algo? Y yo, no me va a pasar nada. Y ya, también hay que tomar decisiones. Hay gente que diría, por miedo no lo hago y no voy a salir sola. Yo simplemente estuve durante todo el proceso sola y decidí que iba a buscar la información a costa de lo que sea, que un poco, yo pienso que un periodista no debe tener miedo. Es decir, si tiene miedo, no puede ser periodista, porque esta profesión es de riesgo. Y si no, pues que se dediquen a la farándula, que ahí no va a tener ningún riesgo. Pero hacer periodismo investigativo es de riesgo, porque estás tocando poderosos, estás tocando las fibras más profundas y sobre todo cuando es periodismo regional. Imagino que en Barranquilla debe ser igual. En Barranquilla tocar a los char o tocar a la gente que está en el poder debe ser muy difícil. Sí, sí, hay de hecho una cita de una periodista investigativa muy conversacional que en algún momento dijo Marta Soto. Dijo que el periodismo investigativo es acerca de lo que se tiene que saber que alguien no quiere que se sepa. Es mucho de eso. Entonces estamos siempre nadando contracorriente cuando hacemos este tipo de investigaciones. También te quería preguntar acerca de un punto que dijiste en la respuesta, que es el hecho de que tuviste que grabar a veces a las personas sin que se dieran cuenta. ¿Cómo fue el manejo de esta información si no tenías de repente el permiso de utilizar estos testimonios? ¿Fueron testimonios off the record o están dentro de lo que usaste como insumo? Están dentro de lo que usé como insumo. Es decir, alguien accede a hablar contigo, pero te dice no quiero que me grabes. Y simplemente yo grababa. Porque son recursos que hay que usar como periodismo, porque si no la gente, o sea, es que pues puede quedar en tu mente, pero es como un respaldo de la información que estás consiguiendo. Sí. Entonces, sí, muchas veces. Diana, hablando un poco de eso que contabas, de que, bueno, tú te llenaste de valentía y no tuviste miedo. Sin embargo, allá estaba tu familia eh, y quizás por ellos nunca sentiste eh, ese miedo, no por ti, pero quizás por ellos, porque la persona a la cual estabas investigando aún continuaba allá ejerciendo poder. Eh, entonces, ¿cómo fue ese manejo con las relaciones entre tú y tu familia por estar haciendo esa investigación? De hecho, eso fue la parte más difícil, como el manejo con la familia, como tú lo dices. Inclusive más difícil que enfrentarse al asesino, porque a mí nadie de mi familia me apoyó, nadie. Ni mi familia de papá, ni mi familia de mamá, todo el mundo me decía que cómo me metía en ese proceso, que estaba loca, que los ponía en riesgo a ellos, pues muy preocupados porque
yo estaba en Bogotá, pero ellos estaban en la zona de riesgo. Y entonces yo también Claro. temía mucho por ellos. Y llegó un momento en que yo dije, voy a asumir esto y lo hice con nombre propio, porque al principio, cuando comienza todo este proceso, yo estaba como un poco detrás, pero como cuando ya me constituyo parte civil del proceso, ya es mi nombre y soy yo la que está aquí. Ninguno de mis otros hermanos se constituyó parte civil, ni los hermanos de mi papá, ni nadie. Entonces yo decidí asumir ese riesgo porque uno no puede vivir la vida con miedo. Y se trata de eso, o sea, Claro. se trata de ¿qué hago? No hago nunca nada por miedo y en esa zona donde yo crecí existe como una consigna y es que te dicen que hay que ser prudente, que mejor es quedarse callado, pero a la vez yo siento que eso es una forma tácita de normalizar lo que pasa, los asesinatos y los crímenes. Es una forma tácita de apoyar el silencio, eh, es complicidad, de alguna manera. Claro. Y Ok. ah, siguiendo un poco ¿Opinas o piensas que... Ah, va. ok, listo. Siguiendo un poco ese hilo para seguir hablando de tu familia, eh, tú reconstruyes y cuentas un poco cómo era La Paz, cómo era todo ese entorno cuando tenías 10 años en tu infancia. ¿Cómo hiciste para rememorar todo eso, para reconstruir esa memoria? Eh, Porque tú cumpliste 10 años y después asesinan a tu padre. Entonces, ¿cómo hiciste tú para volver a tener esos recuerdos inéditos? ¿Pediste ayuda de alguien? ¿Hablaste con tu familia? ¿Cómo fue ese proceso? Fue hablar durante muchas horas con mi mamá, con mis hermanos, con mis familiares, con mis tíos. Fueron horas y horas de grabación, pero también me ayudó mucho volver a los lugares, sentirlos, porque parte de la magia no es solamente describir un lugar, sino poderlo sentir, poder, por ejemplo, ver nuevamente todos los álbumes fotográficos. Eso me ayudó muchísimo. Inclusive, casi que todas las personas que yo menciono y algunas que no menciono, con todas las personas que hablé, cuando yo cuento, por ejemplo, cuando yo rememoro las clases que yo tomaba de guitarra y que cuento que cuando mi papá lo mataron, yo le iba a dar una serenata con guitarra, a él lo matan 3 días antes, yo hablé con mi profesor de guitarra, tenía los cuadernos de la época, tenía diarios, entonces fue como hacer una reconstrucción también en la que me apoyé, por ejemplo, para describir muchos lugares en un arquitecto que es especialista en paisajismo. Yo tomé fotos de todos los lugares y él me ayudó muchísimo a describir muchos de esos lugares, ¿no? Por ejemplo, averiguar inclusive qué plantas había en la plaza de Barrancas donde estaban los sicarios cuando estaban esperando para matar a mi papá. O sea, todo eso lo averigüé. Por eso el libro se ve como una película y eso me lo han dicho muchas personas que lo han leído. Está lleno de imágenes y se puede como, a pesar de no conocer la Guajira ni el Cesar, se puede dar idea y se puede ver por ejemplo, Rosa Montero, que no conoce la zona, pudo entenderlo, pudo comprender cómo eran esos lugares donde yo crecí y donde vivió mi papá. Sí, Sí, e incluso es muy bonito encontrar esos pedazos de cultura que te guían más o menos a cómo es la cultura guajira. Nosotros en la costa tenemos un conocimiento más amplio, pero hay personas, por ejemplo, en el interior del país que eso lo ven un poco más como una zona homogénea de la costa en donde todo el mundo es igual y no, es un lugar muy particular. Y me parece que los hermano, y cómo comienzan las frases y todo está muy bien retratado. Entonces eso nos da un entendimiento muy grande de esto. Bueno, aprovecho para agradecerle a las 82 personas que están conectadas con nosotros en este momento por medio del canal de YouTube Uninorte Académico.
Y una pregunta del público, acá te la hacemos llegar, Diana, que es, ¿cuál fue el momento más emotivo? Hay varios momentos en donde tú cierras paréntesis y dices, en este momento no dejé de sentir esta emoción mientras estaba escribiendo, no dejé de estar de esta manera. Entonces, ¿cuál fue el momento más difícil o más emocional o emotivo para ti en todo el libro al escribir? Es que yo casi que siempre que terminaba un capítulo lloraba mucho. Así el capítulo no fuera como algo tan triste, siempre lloraba mucho, pero lloré mucho rememorando toda la parte del asesinato, escribiéndola, fue bastante difícil. También escribiendo el capítulo del entierro, porque hay un video completo del sepelio, inclusive del homenaje que le hizo el entonces alcalde, que era el asesino, en el consejo, en el recinto. Hay video de mi papá en el ataúd, en la iglesia, por ejemplo, el discurso del cura, un discurso supremamente cínico en el que decía que le decía a la familia que no odiáramos y que tenían la culpa un poco de que mi papá hubiera sido asesinado utilizando un discurso religioso además, utilizando la Biblia para que con su cinismo apoyara al asesino. Entonces, durante la escritura del capítulo del entierro lloré muchísimo y me tocó parar muchas veces para poder sacar eso, exorcizarlo y después sentarme y escribirlo con calma y lucidez. Y también lloré muchísimo cuando terminé el libro. No lo podía creer. Yo pensé que no iba a ser capaz de escribirlo. Lloré muchísimo. La verdad es que fue muy difícil la escritura de todo el libro. Sí. Un poco acerca de eso, acerca de la escena que tú misma pintas o propones dentro del libro como una escena de rechazo ante lo que estaba diciendo el párroco. Y dado a pues estas pérdidas, pues este sentimiento de miedo, tú misma dices que fue un momento en el que tu niñez se partió en dos. ¿Cuál es tu relación con Dios? También agrego, le preguntabas a unos evangélicos, a unas personas que eran como religiosas, sí, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué Dios comete estas cosas? ¿Y por qué Dios permite que esto suceda? Entonces, ¿cómo es lidiar con la pérdida de esa manera y a esa edad? Para comentarle un poco a nuestros suscriptores y televidentes. Acá, ¿cómo es lidiar con la pérdida? ¿Cómo es la relación con Dios después de esto? Pues digamos que mucha gente puede usar el discurso religioso para decir que, o sea, yo no le veo ese sentido y digamos que yo no le veo ningún sentido a decir que si alguien se muere de esa forma tan violenta es porque Dios dispuso que fuera así. Y eso es un poco lo que nos ha enseñado el cristianismo. Entonces, yo soy un poco escéptica, no soy atea, pero tengo mis reservas y fue muy difícil porque después de eso yo comencé a cuestionar todo eso, como por qué pasa esto. Y además, no solamente me pasó a mí, hubo otras muertes en mi familia. Al día siguiente del entierro de mi papá se murió mi abuela. Unos años después mataron a mi tío, que era un poco la figura paterna que yo tenía en mi familia. Entonces, también uno comienza a cuestionar todo eso y comienza a dejar de creer un poco. Yo creo que hoy en día cada vez soy más escéptica en todo lo que he visto, y más cuando uno ve que el párroco homenajea al asesino. Sí, Sí. aprovecho, Diana, también para leer un fragmento del libro que está relacionado mucho con eso que estás contando. Dice así: la muerte no es en sí lo que duele,
sino el vértigo que deja la soledad que oscurece el alma, la incertidumbre de que algo se ha ido para no volver. Ni los cánticos cristianos, ni los pésames, ni los padres nuestros, ni la certeza de que mi papá iba a estar en el cielo podían apaciguar el dolor. Luego de la condena de Kiko Gómez, ¿cómo sigue ese dolor, Diana? Yo soy una convencida de que el dolor nunca se irá. Es decir, que yo he visto que a través de los años los recuerdos se van desdibujando y comienzan como a difuminarse y van quedando como manchas, pero lo que nunca se va es el dolor. Digamos que, como que ese sentimiento de conmoción, digamos, a mí todavía me sigue pareciendo durísimo todo esto que pasó, pero a la vez siento que con la escritura del libro, bueno, yo no estoy de acuerdo con cuando dicen que el libro como terapia y que el libro te sana. No estoy totalmente de acuerdo con eso, pero sí me ayuda a encontrar y a buscar esos sentimientos que estaban reprimidos y me ayudó a exorcizarlos. Entonces, en ese sentido, yo considero que sí, ayuda muchísimo. Una pregunta acerca justo de eso. ¿Cómo se sienten tus familiares al tener el libro en las manos y poder leerlo? A revisitar toda esta historia contado desde los ojos de una niña muy pequeña y la principal víctima de este exgobernador. Entonces, ¿cómo fue la reacción, por ejemplo, de tu mamá y de tus tíos y de tus hermanos al tener este libro en las manos? Curiosamente, quienes más han leído mi libro no son no es mi familia. Mi mamá lo leyó, de hecho, en 3 días y mi mamá nunca había leído un libro. Entonces, me impresionó muchísimo porque yo pensé que no lo iba a leer. Mis hermanos todavía no me han contado que lo hayan leído. Me han escrito primas, un tío, están muy impresionados y me dicen que hago una descripción como muy acorde con la realidad de lo que era mi papá, que está muy bien hecho y que están muy conmovidos. Pero digamos que el libro tomó un vuelo impresionante y es que la gente que más lo está leyendo es gente que yo no conozco, es gente de otros países. Todos los días me escriben decenas y decenas de personas diciéndome que vivieron algo particular. Me pasó algo como algo curioso hace unos días y es que me escribió una persona en la que leyendo el libro encontró su propia tragedia y es una masacre que yo relato ahí. Entonces me cuenta, en esa masacre murió mi marido y leyéndote a ti estoy reviviendo todo eso que pasó. Entonces, y me dice, y pasó tal cual como tú lo relatas. Por ejemplo, cuando cuento de esa masacre, estoy contando que el asesino, que fue Kiko Gómez, fue al velorio de estas personas que asesinaron, como era su hábito criminal, ¿no? Su cinismo, su psicopatía. Entonces me decía, esto que escribiste pasó tal cual. Y me ha escrito mucha gente así, como muy, muy conmovida, o primas que no tenían ni idea de que yo había vivido todas esas cosas, porque yo siempre mantuve como esto, yo no lo contaba a mi familia, yo simplemente actuaba, porque si yo lo consultaba, todo el mundo iba a meterse y me iba a impedir que yo siguiera mi camino. Y yo había tomado una decisión y yo decía, voy a ir contra el que sea. Y así lo hice. Lo hice íngrima, solitaria además. Claro. Diana, hablando un poco también de cómo fue la construcción del libro, al principio recomendaste que todo periodista debe leer, y no solo leer noticias o acontecimientos del día a día, sino leer otro tipo de escrituras. Entonces, el público quiere saber qué libros o qué autores recomiendas para empezar a nutrir todo ese conocimiento y quizás para las personas que les gusta escribir, poder de pronto ir teniendo todas esas herramientas. Bueno, yo tengo una lista de autores que se la puedo pasar, porque son muchos.
Pero a ver, el libro que más Sí, me ha impresionado a mí en la vida es Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Pero también es un referente, no solo como periodista, sino como escritora, Oriana Fallaci. Recomiendo su libro Entrevista con la historia, que es entrevistas a grandes personajes ella aborda a muchos personajes de una manera impresionante y valiente. Y también su libro Un hombre. Me gusta muchísimo Joan Didion, la escritora estadounidense. Me gusta Leila Guerriero como periodista y cronista. Cronista colombiano que recomiendo, Alberto Salcedo Ramos. Me gusta muchísimo cómo escribe. Rosa Montero. Eh, Recomiendo todas sus novelas porque es muy, muy buena. Otro referente que fue inspiración para mí es Emmanuel Carré. Es un escritor francés. Hay un libro impresionante que se llama El adversario, y que tiene que ver con la masacre de un tipo, masacra a su familia. Truman Capote, sin duda. Recomiendo el libro Música para Camaleones. Es un libro de crónicas de él. Y pues también A Sangre Fría es básico. Creo que hay muchos libros que podría, mejor dicho, nos quedamos hasta el final si les cuento todos los escritores que admiro. Hay muchísimos, de verdad. Y bueno, García Márquez es Dios, Dios, me encanta muchísimo. Sí, ahora Los hablando un cuentos, poco más, dale, los sí, cuentos. los cuentos, Mamá Grande, eso es básico. O la increíble y triste historia de la De Cándida Cándida. y su abuela desalmada. Eso es impresionante. Y entonces yo considero que los periodistas, bueno, yo me he nutrido más de la literatura y admiro más a escritores literarios que a periodistas. sí. Sí, sí, por supuesto. Ahora un poquito más entrando de nuevo al periodismo. Hablas un poco acerca del periodismo arrodillado a los poderes regionales, que no necesariamente eran poderes legítimos. En la época del paramilitarismo en el país, los periodistas solían transmitir casi al pie de la letra los comunicados que enviaban estos grupos insurgentes. ¿Piensa usted que esto marcó un precedente en la calidad periodística en los medios regionales y también los nacionales? ¿Y de qué manera hemos evolucionado o hemos permanecido en esa misma multiplicación de información? ¿Qué ha pasado con el periodismo en Colombia desde esa época en donde no se podía hacer físicamente porque claramente era casi una condena de muerte hacer investigación? Ahora tenemos más garantías. Sigue siendo periodismo, pero ahora un poco menos. No, yo considero que en el periodismo regional sigue estando amenazado y en las regiones como el Cesar y la Guajira, los periodistas se autocensuran mucho, porque algunos cumplen ese doble rol de que son periodistas que trabajan para un periódico, para una emisora, pero también tienen contratos. Entonces, por quedar bien con el político, no dicen nada contra él, no hacen investigaciones. Por ejemplo, a mí curiosamente, bueno, del Cesar sí me han contactado, pero de La Guajira no me ha contactado ni un solo periodista, ninguno de la región para hablar sobre el libro, pese a que el tema tiene que ver todo con La Guajira. Entonces, sí, yo pienso que todavía existe miedo, todavía siguen sintiendo temor de tocar a ciertas personas, pese a que no sean ellos mismos los que directamente incriminen a alguien, ¿no? Sí, Diana, por acá te mandan saludos. El profesor Alfredo Sabac te felicita por este libro y por toda la entrega y la responsabilidad de cómo tú construyes esta historia. Ay, que lo mismo. Alfredo Sabac fue uno de mis mejores profesores, me dio clase
en segundo y quinto semestre, no lo olvido. Me dio clase de documental y aprendí muchísimo de cine con él. Claro. También Bueno, preguntan, bueno, dale, Nat. no, no, dale tú, tranquilo. También preguntan qué pasó con Neco Carrillo, que nos cuentes un poco. Bueno, esta persona la mataron después, después del asesinato de mi papá, al tiempo, lo mataron, parece ser como en una riña. Él es una de las personas que mi papá se encuentra antes de entrar al hotel, es decir, minutos antes de que lo matan, él llega en el carro y el Neco lo saluda y como lo cuento ahí, en un tono innecesariamente alto, dice su nombre y después va a la tienda que quedaba enfrente del hotel y pide una cerveza y dice, no demoren a ver un muerto en Barrancas. Y así fue. Después mataron a mi papá. Claro. Otra pregunta desde el público. Sabemos que esto ha sido una escritura en la que tú has tenido muchas emociones encontradas y has tenido que revisitar partes de tu vida que han sido muy dolorosas y que marcaron un precedente y que partieron tu vida en dos. ¿Cómo es escribir desde el rol de víctima y escribir desde el rol de quien documenta? Estás haciendo un doble rol, entonces, y es muy interesante cómo la historia alterna entre esas dos Dianas. Diana, la hija de Luis López Peralta, y Diana, la escritora periodista que quiere buscar la verdad. Hay una cosa que algunas veces dicen en las facultades de periodismo y es que el periodista no debe involucrarse y debe mantenerse desde afuera, debe ser objetivo y uno nunca va a ser objetivo. Si uno lee, por ejemplo, las crónicas de Leila Guerriero o de Alberto Salcedo, él como narrador se involucra en, en la situación y en el personaje, en su manera como lo ve. Y yo creo que siempre va a haber un punto de vista. En mi caso, yo era periodista, soy periodista, tenía las herramientas para investigar, pero además era algo que me dolía. Pero digamos que yo había tomado bastante distancia con la historia, es decir, yo había decantado bastante la historia y, si, y si ustedes leyeron el libro se dan cuenta que no hay adjetivos, o sea, yo al asesino le digo asesino desde el primer capítulo, pero no hay adjetivos y cuando tú lees en el juicio, cuando lees los testigos, no hay necesidad de ponerle ningún adjetivo a un testigo para decir que es un cínico y un mentiroso, porque los mismos hechos están contando eso. Sí. Diana, hay una parte que me parece súper importante en el libro y es cuando tú decides visitar a Guisao en la cárcel. Eh, Esos momentos, cuando uno está leyendo, siente como esa presión, el ambiente de lo que es ir a una cárcel. Entonces, hay una frase que tú escribes y dices, él era la representación de la dualidad, ser amable y a la vez asesino. Cuéntale un poco al público por qué dices eso. Bueno, yo a Guisao era el que aparecía en el expediente como uno de los probables asesinos materiales de mi papá. Y él había estado en la zona, había vivido en la casa de Kiko Gómez, había dado unas declaraciones en Justicia y Paz, pero en el juicio cambió su versión, la tergiversó para favorecer a Kiko Gómez. A él inclusive lo sacaron de Justicia y Paz por estas mentiras que dijo durante el juicio. Entonces yo a él lo busqué y bueno, fue un proceso largo porque él estaba muy reacio a hablar conmigo. Yo en un principio no le digo que yo soy víctima de él ni nada, solamente le digo que quiero saber, entrevistarlo sobre el paramilitarismo en la costa norte colombiana y lo busco en la cárcel. Él me dice, mira, te
te puedo recibir tu visita. O sea, yo fui como visitante, no como periodista. Si hubiera ido como periodista, me dan 1 hora de entrevista con él y hubiera sido insuficiente para todo lo que este tipo tenía por contarme. Entonces, pues yo estoy muy nerviosa, o sea, todo se me mueve por dentro porque, y de hecho creo que de las partes más impactantes del libro es esta. Sí, Y cuando yo lo veo, además físicamente es hasta simpático y es querido, es súper atento, me recibe, me presenta a sus amigos en la cárcel y nos encerramos en su habitación de la cárcel, que es de hecho en la cárcel modelo de Barranquilla. Y estoy 2 días con él. Primero fui en septiembre del 2018, después volví al mes. Estuve 8 horas hablando con él de corrido la primera vez y es escuchando la cantidad de crímenes que cometió, masacres y masacres terribles, masacres inclusive con cuchillo. Era impresionante la manera como relataba. Él era la mano derecha de Castaño, después de Mancuso, y llegó a ser el principal sicario, el principal hombre de Jorge 40 en Valledupar, y después se fue para La Guajira. Pero entonces era impresionante el hecho de que él contara con tanta naturalidad cómo mataba a la gente, y a veces hasta se reía y era como medio payaso cuando hablaba, pero a la sí, vez era supremamente atento conmigo, y entonces está como todo ese estigma que uno piensa que un sicario, no sé, tiene la cara cortada o algo así. Y no, es gente que inclusive pueden ser los mejores padres, y los mejores familiares, pero pueden cometer los peores crímenes. Lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Y eso lo comprendí con él. Piensa que en este país siguen habiendo figuras como Kiko Gómez que tengan secuestradas a ciertas regiones o ciertos territorios del país. Siente que esa clase de control completo y total por medio del miedo sigue ocurriendo en algunos lugares de Colombia. Totalmente. En todas las regiones siempre hay 2 o 3 familias disputándose el poder, y es gente que no le interesa el progreso del país. Y bueno, también hay Álvaro Uribe, por ejemplo, tiene amedrentado al país con la cantidad de crímenes que tiene encima y que la justicia no ha sido capaz de actuar contra él. sí, porque además también ahí podemos mencionar todo esto que tú nos cuentas de cómo el mismo Kiko Gómez fue la persona que hizo o se alió con los grupos armados. Entonces, al final, eh, cómo el mismo Estado, la administración de los alcaldes o los gobernadores, aparentemente le muestran una cara a la sociedad, pero por detrás están haciendo muchas cosas. Sí, es que precisamente esto es lo más grave, que desde el poder, desde el Estado y siendo alcalde y gobernador, haya usado recursos, haya usado todo su poder, la policía y el ejército a su servicio, porque es que los paramilitares fueron apoyados por el Estado, y es la gran diferencia entre guerrilla y paramilitares. Los paramilitares fueron una política de Estado y fueron apoyados con armas, les facilitaban la zona, les despejaban la zona para que fueran y cometieran masacres. Esto es lo que es realmente increíble, y yo creo que la historia todavía no se ha terminado de contar. Estamos ávidos de verdad, y también ávidos de verdad también de las FARC, ¿no? Porque las FARC tampoco han dicho la verdad. Claro. Pero todo esto que pasó es muy grave y la historia lo tiene que conocer. Yo cuento un poco de eso y cómo aún persiste el miedo pese a tantos años que han pasado, ¿no? Más de 20 años. Sí. Eh,
También nos comentabas, ahora sí me escuchan, bien. También nos comentabas y también aparece justo en el prólogo, que me parece un prólogo bellísimo, que de un personaje bastante icónico para nosotros los colombianos, como para englobar la historia de Colombia en, en un pedacito de la historia de Colombia en un solo libro, que también te asesoraste y fuiste a los talleres de escritura de Carolina Sanín, y fuiste a 2 talleres de escritura. Si bien la recolección de información fue completamente periodística, ¿qué tanto siente que esta escritora de talla mundial y con tanto renombre aquí en el país pudo aportar, qué tanto pudo aportar a la construcción del libro? Muchísimo, porque durante todos los ejercicios de clase yo presenté apartes de mi libro y ella los fue revisando, algunos los comenté en clase, los leí en clase, y entonces también recibí la retroalimentación de todos. De hecho, Margarita Rosa fue una de las estudiantes también con ella, por eso la conocí. Entonces fue como tener otra visión, porque es que yo pienso que los escritores vivimos como con una insatisfacción permanente, nunca vamos a estar completamente contentos con lo que hacemos, y tampoco hay como una línea o algo que te diga que tú estás haciendo eso bien, y eso pasa con todo el arte en general. Entonces, es bueno que lo que uno está escribiendo lo lean otras personas, también para saber si se entiende, ¿no? Porque eso también pasaba, como si esta metáfora funciona, si no funciona, las palabras, los lugares comunes. Los periodistas usamos muchos lugares comunes. Entonces, fue también luchar contra todo eso, y también usualmente cuando hablamos o cuando escribimos decimos palabras que no significan lo que nosotros estamos diciendo. Entonces también hay que, hay que poder trabajar todas esas estructuras de los textos para que esto pueda entenderse y pueda llegar al público que queremos llegar. Claro. Esto claramente ha sido un gran ejemplo para nosotros, los uninorteños, para saber de verdad el alcance que podemos tener desde la costa, desde una de las mejores universidades de la costa hacia afuera. Y pues también queremos saber de cómo fue tu paso por el programa. ¿Qué habilidades y conocimientos adquiridos en la universidad has aplicado en tu vida profesional y por ende en la construcción de este libro? ¿Qué materias, qué profesores, como el mismísimo Alfredo Saba, que creo que está acá conectado con nosotros, con cuáles pudiste hacer una conexión distinta? Bueno, cuando yo estaba en la universidad, yo me incliné muchísimo por producción audiovisual, porque además me imagino que todavía tiene un gran estudio, tenía muy buenos equipos y me gustaba mucho. Para mí eso era una novedad. Entonces en esa época a mí me gustó más como la producción audiovisual, y de periodismo aprendí muchísimo. También hay una profesora a la que le tengo mucho aprecio, Vicky Vives, que nos enseñó muchísimo sobre la planeación en estos productos audiovisuales. Recuerdo muchísimo las clases de reportería, de crónica y reportaje. Fueron muchas las cosas que aprendí. Yo pienso que es un programa eh, bastante integral, y, pero yo sigo pensando en que no nos tenemos que quedar ahí y que hay que leer muchísimo. Los periodistas tienen que leer todo el tiempo, porque es una carrera tan amplia que se hace necesario que todo el tiempo estemos nutriéndonos de otras áreas, y leer de historia y de otras cosas que nos ayuden a escribir. Es un proceso, y la universidad a uno no lo enseña a escribir. Uno aprende realmente escribiendo, y hoy día yo sigo aprendiendo a escribir y sigo cuestionándome lo que escribo, y de hecho no soy capaz de leer mi propio libro ya publicado porque me da miedo encontrar cosas que hubiese podido decir de otra manera, o errores, ¿no? Es un miedo latente y permanente allí.
Sí. Eh, Diana, ¿qué consejos, o para ti, pues, eh, cuál crees o cómo crees tú que se debe hacer periodismo, el buen periodismo? ¿Cuáles son los retos para todas las personas que hacen periodismo, pero que también estamos apenas empezando este camino, aprendiendo todos los días? Eh, a las personas que de una u otra forma quieren dedicarse a escribir. ¿Cuál crees tú que es el reto y cómo se puede hacer buen periodismo? Bueno, hay muchas cosas también, pero yo considero que para hacer buen periodismo hay que perder el miedo. Eso es importante. Perder el miedo, eh, buscar temas que, otros temas distintos a los que siempre vemos en los medios. Ser un periodista independiente cuesta mucho, ¿no? Porque son enemigos que de repente te vas echando a la espalda. Pero yo creo que el camino para ser un buen periodista es ser independiente en las investigaciones y en la labor que nosotros ejercemos y estar leyendo muchísimo todo el tiempo. A veces los periodistas por la carrera de estar reportando no leemos y eso es supremamente importante si queremos hacer trabajos exhaustivos, no el registro de la noticia del día a día. Creo que eso es súper importante. Claro. ¿Y qué recomendaciones les das a los periodistas que somos o que son un poco más de la noticia del día a día? O aquellos periodistas que trabajan en un medio y que de alguna forma u otra se tienen que ceñir a lo que les pide un editor, o qué hacer y cuál es el primer paso para poder hacer que su trabajo trascienda como una investigación y como algo que de verdad le aporta a la sociedad. Yo pienso que al tiempo en que uno hace noticias del día a día, porque el día a día y el registro de las noticias también es importante, podemos ir mirando otros temas e irlos trabajando poco a poco, porque o sea, investigaciones grandes como estas, por ejemplo, de un libro, esto no se da no se da de un día para otro. Entonces hay que ir trabajando un tema, irlo investigando y pues también hacer registro de noticias. Igual es muy importante hacerlo desde los medios, súper importante. Claro. Diana, volviendo un poco al libro, otra vez a la historia. El libro ha sido un éxito. ¿Has pensado, te ha pasado por la cabeza quizás que haya otra parte que se deba continuar y que la gente tiene que conocer? ¿O ya crees que era todo lo que tenías que de pronto contarle a los lectores y a Colombia y al mundo? No, todavía no sé eso. Es posible que sí, es posible que haya muchas cosas por contar, pero solamente el tiempo me dirá si debo o no hacerlo, o si hay más que ahondar. Yo pienso que todavía hay muchas cosas que contar sobre la Claro, región y lo que todavía persiste, pero en este momento no sabría. sí. Y Ya se nos... como para finalizar de verdad, ¿cuál es el próximo proyecto de Diana López? ¿Cuál es el paso a seguir después del libro, después del éxito, después de sacar segunda edición y volverlo uno de los más leídos en Colombia? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué viene? Yo no sé ni siquiera lo que voy a hacer esta noche. No sé. Por lo pronto tengo que entregar un cuento de ficción. Voy a escribir por primera vez ficción en mi vida próximamente para un libro también, precisamente. Pero no sé todavía, no lo tengo claro. Sí. Bueno, antes de que nos vayamos, ahora sí, hay una pequeña reflexión después de escuchar a Diana y todo esto, donde también voy a tomar un fragmento que tú escribiste en el libro. Sin duda, la verdad escondida y silenciada fue lo que no borró el desierto, como dices tú. Un desierto que parece borrar las huellas de la violencia, las injusticias, pero en esta historia se logró, como pocas veces,
desenmascarar a un lobo vestido de oveja, a Kiko Gómez. Muchas gracias, Diana, por estar con nosotros y por compartir esos detalles que están detrás de la historia del libro Lo que no borró el desierto. Vale, muchas gracias por este espacio. Un saludo. Hasta luego. Chao. A todos los que nos siguieron en la cuenta de YouTube de Uninorte Académico, y pues me despido también y hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.